El conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea entra en una nueva fase. Desde Davos, Donald Trump rebaja el tono sobre Groenlandia, descarta el uso de la fuerza y habla de un acuerdo marco con la OTAN que incluye una marcha atrás en los aranceles previstos contra varios países europeos. Sin embargo, en Bruselas persisten las dudas. Las amenazas y el uso de los aranceles como presión política han dejado una grieta en la confianza transatlántica que no se cierra solo con gestos. La Unión Europea se guarda a cartas, no descarta una respuesta comercial dura y acelera su búsqueda de mayor autonomía mirando a América del Sur e India. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿freno arancelario de Trump, nuevo rumbo o solo táctica? Bienvenidos, los saluda desde Berlín Silvia Cabrera. Ese es nuestro tema hoy acá en A Fondo. Lo discutimos con los siguientes invitados. Pamela Aróstica, doctora en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín, directora de la Red China y América Latina, enfoques multidisciplinarios, es especialista en política exterior comparada. Ezequiel Daray, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, analista financiero de DW en la Bolsa de Frankfurt. Y por Zoom desde Madrid, Susana Gratius, profesora titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora senior asociado de la Fundación CIDOB en Barcelona, especialista en relaciones UE-América Latina y el impacto político del Mercosur. Este es el tema hoy en A Fondo. Los invitamos también a seguirnos por las redes sociales y, por supuesto, nuestra encuesta en YouTube. Todo está cambiando aceleradamente. Justo ayer veíamos a Donald Trump bajar un poco la guardia con respecto a Europa sobre Groenlandia. Hablaba de no usar la fuerza con Europa, de echar para atrás esos aranceles impuestos a varios países europeos y además de un posible acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN. Te pregunto, Ezequiel, ¿debemos confiar en ese giro que estamos viendo de Donald Trump sobre Groenlandia o es solo una tregua táctica? Bueno, con Trump nunca se sabe y la realidad es que ayer en Davos dio un discurso fuerte. No solo él, también lo había dado Scott Bessent antes, muy duro con Europa. Cada palabra que dijo Scott Bessent fue para atacar a Europa. Trump dijo una gran cantidad de inexactitudes y falsedades, no solo por llamar Islandia a Groenlandia, pero hasta cada cosa que habló de la economía estadounidense era cuanto menos inexacta. Hasta el dato de inflación que dio estaba mal. Con lo cual me parece que es una estrategia más de Trump de entrar pateando el tablero y después negociar. Por eso, a mi entender, la Unión Europea no lo ha abordado bien. Parece como que no han aprendido todavía a negociar con Trump, que hace las cosas muy difíciles. E ir al choque, ir al conflicto es absolutamente irreal o impensable porque la Unión Europea está sometida de pies y manos a Rusia, a Estados Unidos y a China por cosas que ha hecho mal la Unión Europea en los últimos 15, 20 años. Pero ¿cómo se puede entender esto, Pamela? De pronto impone aranceles o hace esa amenaza de los aranceles y luego finalmente ayer en Davos dice no, tenemos un preacuerdo sobre Groenlandia. Bueno, es una estrategia de política exterior. Estamos esto hay que contextualizarlo en un escenario internacional disruptivo, donde obviamente Donald Trump pone distintos temas sobre la agenda, pero también hay denominadores en común que se mantienen como ejes en la política exterior de Estados Unidos. Y me gustaría citar a Henry Kissinger. Él dijo que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y en ese sentido, Donald Trump es consecuente, solamente que estos intereses los pone sobre la mesa y los explicita. Es una estrategia de política exterior donde él normalmente pone metas un poco altas, o sea, ser dueños de Groenlandia para luego generar un efecto en sus contrapartes y posteriormente negociar. Creo que el desafío para la Unión Europea es ser más proactivo. Hemos visto Porque lo hemos visto reaccionando todo el tiempo, ¿no? Es una política exterior reactiva, claramente reactiva, pero creo que ahora, en este punto de inflexión que se marcó fuertemente ayer, hay un desafío para la Unión Europea que es tener
una política exterior más propositiva, más proactiva. Claro, eso fue lo que había hablado o habló hoy el canciller alemán Friedrich Merz. Susanne, Europa se muestra aliviado sobre este posible acuerdo. ¿De qué se trata realmente ese posible acuerdo? ¿Se sabe algo? ¿Y crees tú que se ha evitado realmente con este acuerdo una crisis mayor? ¿A qué acuerdo se refiere, en primer lugar? Que no le escuché bien la pregunta. Las bases para el posible acuerdo que se sentaron con la OTAN y los Estados Unidos para Groenlandia, o sobre Groenlandia. Sí, yo creo que allí estoy de acuerdo con Pamela, que yo creo que es una política reactiva de la Unión Europea. Yo creo que hay que hacerle frente a Donald Trump, ¿no? Y en este momento, quizás salvo el canadiense, Mark Carney, que hizo un discurso, bueno, bastante claro, ¿no? Que esto es una ruptura, que se inicia una nueva era. Bueno, por lo menos nos quedan, se supone que 3 años más con Donald Trump. Es una política muy disruptiva, ya no tenemos la alianza transatlántica ni la podemos reconstruir. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en este marco la Unión Europea, como suele pasar, no tenemos una política realmente común, ¿no? La única respuesta que podemos dar en el fondo es comercial. Por eso la Unión Europea es donde tenemos una única política, ¿no? Hablamos con una sola voz y por eso los acuerdos con el Mercosur, que ahora se ha visto otra vez, con el obstáculo de que el Parlamento Europeo ayer lo mandó al Tribunal de Justicia, ¿no? Eso puede retrasar el proceso hasta 2 años más. No sé qué va a pasar con esto, pero la estrategia de la Unión Europea ha sido sobre todo comercial. Negociar, terminar los acuerdos con la India, con Mercosur, y diversificar las relaciones. Yo creo que eso es una política inteligente dentro del poco margen de maniobra que tiene la Unión Europea, porque claro, es difícil, ¿no?, poner en común 27 estados. Susanne, pero te preguntaba sobre este acuerdo que supuestamente, o las bases de este acuerdo que supuestamente ha alcanzado la OTAN y Estados Unidos sobre Groenlandia. ¿Se ha evitado una crisis mayor ya con Europa o sigue latente el conflicto con Estados Unidos entre Europa y Estados Unidos? Bueno, en los 3 años que nos quedan creo que va a seguir latente el conflicto. Se van a abrir otras frentes seguramente. No creo que volvemos a esta alianza que vimos en el pasado, ¿no? Hasta en el primer gobierno de Trump todavía quedaba algo de la alianza transatlántica, que ahora se ha visto que no, está como... se está rompiendo, ¿no? Claro. Y Groenlandia, yo creo que es positivo que haya un acuerdo, pero yo creo que no hay que ceder, ¿no? Eso lo vimos un poco con otro ejemplo, con María Corina Machado, que hasta le dio la medalla, ¿no? Es un poco lamentable, ¿no? Toda esta política de darle la razón a Trump, hemos visto que yo creo que no conduce a resultados buenos, ¿no? Hay que hacerle frente, ¿no? Allí quizá podemos aprender hasta de Putin, ¿no? Que no cede. Yo creo que eso es importante, ¿no? Claro. Tener una negociación más dura, una posición mucho más dura, no como Mark Rutte de la OTAN, que parece que dentro de nada le van a ofrecer un ministerio en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que le hace como demasiado para hacer muy directa la pelota a Trump, ¿no? Claro. ¿Tú crees que una posición más dura salve a la Unión Europea? Ayer, por ejemplo, estábamos viendo también a Macron decir nosotros no vamos a aceptar la política del más fuerte. ¿Es así como debería actuar la Unión Europea? Debería, pero no puede, porque la Unión Europea se construyó durante mucho tiempo en 3 premisas que no existen más: que Rusia le daba energía barata, que Estados Unidos lo defendía militarmente y que China era el gran comprador. Esas 3 cosas no existen más. O sea, no existe la energía barata, no existe... comercialmente tenemos un gran problema con China y ya vemos que la defensa está en cuestión. Con lo cual, ¿cómo podría responder? Poniendo aranceles sería catastrófico, aranceles recíprocos sería catastrófico para la economía europea. Sancionando las tecnológicas estadounidenses son las únicas que pueden invertir y desarrollar proyectos de inteligencia artificial en Europa. Europa ha cometido tantos errores que lamentablemente está sometida a la política de abuso de Donald Trump, a la cual estoy de acuerdo que debería responder,
pero a mi opinión no tiene con qué hacerlo sin salir dañada. Pamela, no tiene con qué hacerlo la Unión Europea. El gobernador de California acusa a Europa de agachar la cabeza, esas son sus palabras, mientras desde Washington se defiende la prudencia europea como una estrategia racional. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que piden diálogo, que sean racionales los europeos, o los que piden más bien fuerza? Bueno, yo creo que en el contexto actual no es posible la lógica binaria. No es posible decir blanco o negro, buenos y malos, confrontación o bajar la cabeza. Yo creo que la Unión Europea hoy tiene una oportunidad de preparar fuertemente sus equipos negociadores. Creo que hoy también es importante la voz de China, porque ayer se presentó, justamente 2 horas después del discurso de Donald Trump, estuvo la más alta autoridad que ha enviado China a Davos, el viceministro He Lifeng, y él presentó a China como un socio confiable y tranquilo. Pero creo que la Unión Europea debe tener algo muy importante que dijo Susanne, táctica, y yo agregaría táctica y estrategia, y ojalá leer quizás el libro El arte de la guerra, un antiguo libro de China, donde se habla también de una de las 4 virtudes capitales, que es la templanza. Creo que la capacidad de negociación hoy va a ser puesta a prueba, es importante. Creo que se gana más desde la negociación que desde la confrontación brutal, porque hay que observar también que la Unión Europea no tiene, digamos, en términos geopolíticos, algunas herramientas que son importantes como para confrontarse. Por ejemplo, ejércitos bien equipados, etcétera, etcétera. Creo que ese es un punto, porque estamos en transición hacia un nuevo orden internacional. Creo que discrepo un poco, creo que la confrontación no es el camino. Estoy de acuerdo contigo en que el tema de la guerra arancelaria sería una catástrofe de ida y vuelta, claro, porque también hay que ver esto en perspectiva de la interdependencia. Pero el tema también de negociar, de una estrategia, también es complicado, porque ¿cuál es la estrategia de Europa? Ursula von der Leyen estuvo negociando un acuerdo con el Mercosur y al otro día, a la semana que lo firma, el Parlamento se lo tira atrás. O sea, ¿en qué posición queda Ursula von der Leyen? ¿La respeta Trump a Ursula von der Leyen para saber yo lo que negocie con Ursula von der Leyen va a ser lo que logre Europa, o después tenemos disidentes, tenemos opiniones diferentes? Es muy difícil también esta posición negociadora. Este debate es interesante. Vamos a ir directamente ahora a nuestro próximo informe, porque tras el posible acuerdo con Trump, la incógnita no es qué margen de maniobra tiene la Unión Europea frente a sus presiones, sino si realmente está dispuesta a usarlo. La política económica y comercial de la Unión Europea sigue atrapada entre la reacción táctica y la falta de una estrategia propia. Estas son las herramientas de las que dispone Bruselas. Vamos a ver. Europa es el mercado internacional más importante para gigantes tecnológicos como Google o Meta. Y precisamente estas empresas podrían verse afectadas, al igual que el servicio de pago en línea PayPal. La UE tiene en sus manos un instrumento antimonopolio, la llamada bazuca comercial. Con él puede imponer multas a los servicios, aplicar aranceles compensatorios y excluir a las empresas de los contratos públicos. Es la represalia más dura de los europeos contra el chantaje económico de terceros países. Sin embargo, este mecanismo nunca se ha utilizado. No nos dejaremos chantajear y nos mantendremos unidos en Europa. No queremos ni buscamos una escalada, pero estamos preparados para cuando llegue el momento. El Parlamento Europeo congela el acuerdo comercial que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, negoció el pasado julio con Donald Trump. 15% de aranceles sobre los productos de la UE en Estados Unidos y 0% sobre los productos industriales estadounidenses en Europa. Desde entonces, los aranceles europeos por un valor de 93.000 millones de euros a muchos productos estadounidenses como el whisky y los aviones solo están suspendidos, pero podrían reactivarse. ¿Qué tan eficaces son las amenazas de la UE? Bueno, esa sería la pregunta que tenemos aquí al aire, Pamela. ¿Qué tan eficaces son esas amenazas de la UE y esas estrategias con las que cuenta para hacerle frente a Donald Trump? Bueno, es una estrategia, esto denominado bazuca arancelaria, hasta ahora es una herramienta que la Unión Europea no ha aplicado.
creo que como herramienta finalmente va a tener un efecto boomerang. Es una mala estrategia. ¿Puedes explicarle a nuestro público en qué consiste realmente la bazuca comercial? Esta bazuca arancelaria, bueno, es un tema que implementó la Unión Europea el año 2023 a propósito del tema de Lituania, que Lituania acusaba, ¿cierto?, que a sus productos los estaban castigando, etc. Entonces, la Unión Europea implementó esta herramienta que es disuasiva, digamos, pero que en definitiva puede tener, o sea, no puede tener, definitivamente va a tener, si le aplica con Estados Unidos, un efecto boomerang, por lo que acabo de adelantar anteriormente, y es que hoy también tenemos que observar que las empresas ya no son las empresas de antes, del siglo XX. Hoy tenemos deslocalización. Entonces hay partes y piezas que vienen de Estados Unidos, chips, etcétera, etcétera, o productos de Alemania, por ejemplo, o de la Unión Europea que se terminan de armar en Estados Unidos. Entonces hay un nivel de interdependencia, un nivel de tal compenetración que este tipo de instrumentos me parece que son en extremo complejo, porque van a tener es como dispararse, digamos, en los pies. Es también, me gustaría citar al viceministro chino, que ayer en su discurso dijo que las guerras arancelarias, finalmente no hay ganadores de las guerras arancelarias. Entonces creo que es una herramienta más bien disuasiva que práctica. Claro, me quedo con eso. En las guerras arancelarias, Susana, no hay ganadores. Y yo creo que eso es lo que ha pasado aquí. Más allá de si pongo aranceles o si puedo responder con mis instrumentos y algunas estrategias, es la confianza lo que quedó hecho trizas en este momento con respecto a la Unión Europea y los Estados Unidos, grandes aliados históricamente, económicamente hablando y políticamente hablando, ¿no? Sí, bueno, eso es un proceso que empezó hace muchísimos años, ¿no? Nadie recuerda en este momento el proyecto de un área de libre comercio transatlántico, ¿no? Que había como muchas protestas contra este libre acuerdo. En su momento, es que yo creo que hemos combatido durante décadas el orden internacional liberal, que ya no existe, ¿no? O está en crisis, sigue existiendo, pero en algunas áreas, en otras no. Y es también un poco un choque de ideas, ¿no? La Unión Europea representa claramente esta liberalización del comercio. Son los países más globalizados del planeta, ¿no? Si miramos los países europeos individualmente. Y en ese sentido, también hay que entender que la Unión Europea no es un Estado, no es un Estado-nación. Claro, Trump piensa en categorías de Estado-nación. Y la Unión Europea es un proyecto que nace como una mezcla entre el constructivismo, construimos un proceso de integración, construimos instituciones supranacionales como la Comisión Europea, pero no renunciamos a la soberanía, ¿no? Eso es algo muy difícil de entender. Por eso si Donald Trump quiere imponer instrumentos comerciales unilaterales a España, pues lo impone al conjunto de la Unión Europea, ¿no? Porque tenemos una única política comercial. Por supuesto, y por eso conjunta, ¿no? Hablamos con una voz. Claro. Por eso también nuestra única estrategia, es lo que dije antes, es esta, ¿no? No tenemos militarmente, somos superiores a Rusia, ¿sí? Pero como no nos unimos, ni tenemos una política de defensa y seguridad común, pues eso no sirve, ¿no? No sirve que España pone a disposición más, yo qué sé, Suecia, más Dinamarca, eso yo creo que no sirve. Y volviendo al punto de Groenlandia, yo creo que fue importante también mandar personal militar allí, ¿no? Como una demostración de fuerza. En ese sentido, yo creo que esa estrategia, entre comillas, por lo menos si vemos el acuerdo en este momento entre Trump o a nivel de la OTAN, hemos evitado hasta un conflicto armado. Pero, ¿no? Susana, pero un no, escenario, ¿no? Disculpa que te interrumpa, pero ¿no crees que fue también un poco ridículo que Alemania mande 12, 15 soldados a Groenlandia? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué demuestra eso? Bueno, demuestra que la Unión Europea está por lo menos dispuesta a responder, ¿no? A contestar, a hacer algo, no a quedarse callado, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante.
Claro. ¿Cómo lo ves tú, Ezequiel? Mandar soldados a Groenlandia de la manera como lo mandaron y además la respuesta que obtuvieron de los Estados Unidos. Bueno, no es el área de mi expertise, pero a mí me da la sensación que no creo que con ello hayan disuadido a Trump. Tal vez como comentaban, no es que Trump se haya querido o se quiera apropiar de Groenlandia, tal vez Groenlandia fue la meta de máxima como para tratar de lograr, que es probable, que la OTAN invierta más dinero para defender el Ártico. Hay muchos analistas que están diciendo si es que se va a armar, en algún momento se prevé una guerra, las potencias están buscando recursos, petróleo, minerales críticos y áreas de influencia. Y a Trump seguramente que le preocupa que China y Rusia tengan tanta influencia en el Ártico, y tal vez con esto logre que la OTAN aumente su presencia militar en el Ártico. Y también yo no descartaría el objetivo de los minerales que hay en Groenlandia, ¿no? Hablabas tú antes de ese acuerdo comercial que fue, por lo menos ahora está parado, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué fue lo que llevó a ese parón de este acuerdo y qué mensaje político envía? La Unión Europea y el Mercosur. Sí. Bueno, el proteccionismo. Ni más ni menos, sobre todo del sector agrícola, manda un mensaje político totalmente erróneo, porque en este contexto político armar una unión de comercio absolutamente imperfecta, porque Brasil sigue siendo un país hiperproteccionista y porque muchos de los problemas de las barreras arancelarias en la Unión Europea no se iban a eliminar, pero era una gran posibilidad, por ejemplo, para la industria automotriz, que está sufriendo muchísimo, que está sufriendo la competencia de China, y obviamente que esto lo iba a sufrir el sector agrícola. Yo creo que también están usando el tema de los pesticidas como una excusa, porque son los mismos pesticidas que produce la Unión Europea y se los vende al Mercosur, que después no los quiere importar. Tampoco es que no los quiere importar, los importan. En 2024 la Unión Europea importó 20 millones de toneladas de soja de Brasil. Entonces, son argumentos arancelarios para aplicar proteccionismo. Y un proteccionismo que realmente miope, porque los beneficios de tener un gran área de libre comercio de 700 millones de habitantes serían inmensos en este contexto geopolítico. ¿Abrirse a otros mercados es una buena estrategia entonces frente al poder de los Estados Unidos en este momento? Creo que una buena estrategia es diversificar. Yo creo que no hay que perder de vista también que cuando hablamos de la OTAN y algunos analistas dicen que se quebró, etcétera, no hay que perder de vista que también Estados Unidos es miembro de la OTAN y no ha dejado de ser miembro de la OTAN. Sigue participando. Ahora creo que se ha abierto una ventana de oportunidad para poder negociar. Y creo que la Unión Europea va a tener que preparar muy bien a sus equipos negociadores porque no es solamente este pedazo de hielo que dijo Trump, sino que también hay un potencial de recursos naturales, de tierras raras, pero hay otro tema también que es súper importante y que tiene que ver con las rutas logísticas. El Ártico. Entonces, las rutas logísticas hoy, cuando hay deshielo, China ya está presente por medio de las bases que tiene Rusia. Entonces, creo que se pone sobre la mesa una perspectiva, un escenario que es a corto, mediano y largo plazo. Con respecto a Mercosur, obviamente que es importante diversificar, pero también ser realista. No podemos tener un discurso exitista y decir, sí, son 700 millones, etcétera, porque también hay que tener muy presente que China ya está. China ya está presente en el Cono Sur, es el principal socio comercial de América del Sur y por lo tanto creo que ese factor, ese actor, China, la Unión Europea también debe tenerlo presente. Claro. Bueno, vamos a ver, porque lo cierto es que en Europa se afianza la idea de que Estados Unidos, bajo Donald Trump, ha dejado de ser un socio fiable. La mirada hacia Sudamérica gana peso, pero el acuerdo, como estamos diciendo, Unión Europea-Mercosur vuelve a quedar en entredicho. La decisión del Parlamento Europeo de paralizarlo y enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea amenaza con retrasarlo hasta 2 años, subrayando las dudas políticas y jurídicas sobre un pacto que por ahora aporta más incertidumbre que respuestas.
Apretón de manos en Asunción, la capital de Paraguay. El acuerdo entre la UE y los 4 países del Mercosur, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, envía una señal clara. Intercambio en lugar de aislamiento. Se trataría de la mayor zona de libre comercio del mundo, para más de 700 millones de personas y alrededor del 20% del comercio mundial. La UE exportará sobre todo más automóviles, maquinaria y productos químicos a Sudamérica. Desde esa región se exportarán productos agrícolas como carne vacuna y soja, pero también materias primas como metales y minerales. Pero sigue habiendo resistencia. El Parlamento Europeo quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examine primero el acuerdo. Los agricultores europeos temen la competencia de productos baratos. Por ello, Bruselas endureció las cláusulas de protección para obtener la mayoría necesaria de los Estados miembros de la UE. Los ecologistas advierten del riesgo de una mayor deforestación de la selva tropical y de los peligros para las comunidades indígenas. Además, un estudio brasileño señala que los países del Mercosur corren el riesgo de convertirse en meros proveedores de materias primas. No obstante, sudamericanos y europeos celebraron en enero el acuerdo como un contrapeso estratégico al proteccionismo y las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. ¿Promueve el acuerdo una asociación justa o nuevas dependencias? Bueno, Susana, me gustaría ir contigo sobre el Mercosur. Después de 25 años de negociaciones se firma finalmente ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero la alegría dura poco porque se llevan el acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo y ahora pues no se sabe qué va a pasar. ¿Es un nuevo golpe político para la Unión Europea justamente ahora en este momento de conflictos con los Estados Unidos? Sobre todo cuestiona su credibilidad, ¿no? Porque Ursula von der Leyen, eso fue como su gran apuesta, ¿no? Que vamos a firmar el acuerdo con el Mercosur. Parece que lo logró y luego el Parlamento, por un voto muy justo, ¿no? Fue una votación bastante ajustada, casi no pasó, lo van a ahora hacer evaluar en el Tribunal de Justicia. Y además fue una posición minoritaria, parece que fue un sector de izquierdas a los que se sumaron otros, y al final ganaron, pero por un margen muy pequeño. Allí quizá hay un pequeño potencial de negociación entre la Comisión Europea y el Parlamento, o pueden también intentar de acelerar ese proceso de revisión ante el Tribunal de Justicia. Pero bueno, yo creo que mínimo 6 meses, ¿no? 6 meses, 1 año vamos a perder. No claro. sé. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje político se envía a Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos creo que quizá no importa tanto en este juego, ¿no? Creo que el mensaje es más bien hacia países como Brasil, ¿no? Que luego decían, si no queréis, pues vamos a negociar con otros, con China, supongo, ¿no? Y allí la Unión Europea, si no se firma, no entra en vigor este acuerdo, perdió la apuesta, esto está claro. Y ya tiene... a nivel comercial es el 4º socio comercial si tenemos en cuenta los propios países latinoamericanos. Históricamente, en los años 90, recuerdo, ¿no? que, por ejemplo, un país como Chile o como Brasil o Argentina, el primer socio comercial era la Unión Europea. Hoy en día ya no. Tenemos inversiones históricas, pero allí ya yo creo que el mensaje es más que a Trump también, ¿no? Porque hubiera significado decir, bueno, nosotros apostamos al libre comercio, claro, a la globalización, la apertura de fronteras. Se habló mucho de eso, porque yo me tuve que escuchar todos los discursos cuando se firmó el acuerdo y todos mencionaron el comercio justo, un mundo sin fronteras, ¿no? La apertura comercial. Todos estos son mensajes, ¿no? a Donald Trump contra el proteccionismo, lo decía creo que Antonio Costa, el presidente, ¿no? del Consejo. Y bueno, había un gran acuerdo y parece que esto casi queda como casi ridículo, ¿no? Si lo ves ahora y luego 2 días después o 3, el Parlamento Europeo dice, no, vamos a hacer que lo decida el Tribunal de Justicia, ¿no? Dando la razón a los agricultores que representan ¿cuánto? Un 4% de la fuerza laboral y un 1,2% del PIB de la Unión Europea. Claro, yo creo que ahí el tema de los lobbies y del proteccionismo no nos ha salido muy bien. Y la PAC tampoco, la política agrícola común. Claro, por eso decía, ¿qué mensaje se manda a Estados Unidos justamente en este momento donde Europa se está abriendo otros mercados internacionales y está mandando esas señales a
los Estados Unidos, nos estás imponiendo aranceles, pero nosotros vamos a comerciar con otros países, ¿no? No, y lo que decía, la falta de credibilidad. O sea, ¿qué amenaza de von der Leyen yo me voy a creer? ¿O qué presión de von der Leyen? ¿O qué palabra de von der Leyen me voy a creer cuando no tiene alineado ni siquiera a su propia tropa? Y la verdad que la posición de Europa es muy preocupante porque Europa está perdiendo la carrera de la inteligencia artificial. Las empresas que vienen a invertir en inteligencia artificial, que es la economía del futuro, las multamos. Google no para de anunciar inversiones y la Unión Europea no para de meterle multas y multas y multas por distintas razones. La industria automotriz, que era el corazón de Alemania, está totalmente devastada, perdió la carrera con China, no puede ganarle a China en la carrera por el auto eléctrico. El Mercosur hubiera sido una posibilidad para la industria automotriz. Estamos perdiendo peso en el comercio internacional. Es muy preocupante la posición de Europa. Esto podría haber sido una puntita, un acuerdo con la India, pero ya vemos que no, que priva el proteccionismo y la ideología antes que el pragmatismo. Pamela, ¿te preocupa a ti la posición de Europa? Me decías cuando conversamos por teléfono antes que parece que los astros no están alineados en este momento con Europa. ¿Sigues pensando lo mismo? Bueno, lo que pasa es que en un periodo de tiempo muy corto han habido muchos errores que han sido consecutivos. Yo diría que se concentran casi todos en esta semana, que ha sido una semana que va a ser caso de estudio, creo yo, para las relaciones internacionales y para quienes estudiamos la política comparada. Creo que no es posible pensar que América Latina es solo Mercosur. Hay un horizonte más amplio. Creo que detrás de cada crisis, de cada desafío, la Unión Europea tiene que observar también en paralelo otras alternativas. Mercosur es un tema que ya lleva 25 años, etcétera, solo por una diferencia mínima de 10 votos. Ahora va al tribunal y posiblemente va a estar detenido. Bueno, Susana fue bastante optimista. Yo creo que va a estar detenido mínimo un año o más, y si es que quizás, como dijo un colega mío de Chile, quizás es un acuerdo que va a morir. Congelado, digamos, a propósito del hielo. Pero un tema importante, creo yo, es que América Latina es mucho más que el Mercosur. El Mercosur es un bloque dentro de una región bastante amplia, compleja y con muchas oportunidades para la Unión Europea. Así es que creo que podría, quizás sirve como ejemplo China, porque China tiene una política exterior multinivel y multidimensional, y creo que eso es lo que le falta a la Unión Europea. Es interesante, Susana, ¿tú qué opinas? O sea, no solamente es el Mercosur, como está diciendo Pamela, son otros mercados también a los que puede llegar Europa, como China. Sí, yo creo que la diferencia entre Europa y China es que la Unión Europea se retiró mucho más hacia su propia vecindad, ¿no? En el fondo nunca ha tenido una política exterior muy global, ¿no?, que abarque el conjunto del mundo, sino ha mirado mucho más a África, a su vecindad en el sur, en el este, pero no tanto a América Latina, y allí perdió un poco la carrera, ¿no? Por otra parte, yo creo que la Unión Europea ha estado mucho más presente, y allí no estoy tan de acuerdo con Pamela. Yo creo que el Mercosur ha sido un socio muy, muy especial y más cercano a la Unión Europea por esta negociación, ¿no? Y por su relación estratégica con Brasil, que fue el primer y en el fondo fue en su momento el único socio estratégico que tenía la Unión Europea, por el medio ambiente, cambio climático. Hay una agenda que va más allá del comercio, ¿no? El desarrollo sostenible. Y también volviendo al tema de la Unión Europea, que estamos como criticándola mucho, pero yo creo que también tiene mérito este proceso de integración que tiene muchos actores, ¿no? No solamente la Comisión Europea. No es que tenemos ahí un ejecutivo como en un Estado-nación, no es un sistema presidencialista, ¿no? Las decisiones se toman de otra manera, que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. En este momento es una gran desventaja. Pero en otros momentos quizá es mejor tomarse más tiempo para tomar la decisión y no decir lo que uno piensa y se le pasa por la cabeza cuando ha dormido mal una noche y se levanta el presidente Trump y nos dice cualquier cosa, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, ahí su proceso de decisión es más
temblado, como decía, ¿no? Y es es un proceso más deliberativo, que hay diferentes intereses y hay que consensuar. De eso se habló mucho cuando se firmó el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El diálogo, la cooperación, consensuar, son cosas que se nos han olvidado, ¿no? Que vienen más del liberalismo. Claro. Y parece que ahora somos todos realistas o geopolíticos. Bueno, dos posiciones. Yo creo que la Unión Europea podría tener un contrapeso, ¿no? Claro, dos posiciones claro. distintas acá entre Pamela, Susanne. ¿Crees que va a quedar congelado para siempre, como dice Pamela, o más bien también estás un poco optimista? Depende del futuro de este depende acuerdo. de Alemania. A mí me gustaría que Alemania diera un paso al frente, Alemania o España, que son los países que lo impulsaron, que diera un paso al frente, porque la verdad que, como decían, es una minoría los que se pusieron en contra de este acuerdo. Lo que también hay que tener en cuenta es que nosotros hablamos de la Unión Europea, 450 millones de habitantes, pero la Unión Europea económicamente ni siquiera es una unión, y se lo dijo Scott Bessent el otro día en Davos. La Unión Europea no comercian entre ellos, el comercio se está reduciendo, y hoy, por ejemplo, si una empresa alemana quiere escalar en España, tiene otro conjunto de regulaciones, no hay ni siquiera un mercado de capitales unificado. Entonces es muy difícil consensuar una estrategia para ir a comerciar con otro bloque, cuando dentro del propio bloque son 27 países sumados con regulaciones muy distintas y que no se ponen de acuerdo entre ellos en muchísimas cosas. Bueno, es bastante osado lo que estás diciendo. Vamos a ver lo que dice Ursula von der Leyen en un nuevo intento por diversificar alianzas en un contexto geopolítico cada vez más inestable. La presidenta de la Comisión Europea anunció que Bruselas está a punto de cerrar un ambicioso acuerdo con la India que daría acceso a un mercado común de cerca de 2.000 millones de consumidores. En mi opinión, el cambio radical que estamos viendo actualmente es una oportunidad, incluso una necesidad, para construir una nueva forma de independencia europea. Después de Davos, el próximo fin de semana viajaré a India, aunque queda trabajo por hacer, pero estamos a las puertas de un acuerdo comercial histórico. Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos, uno que permitirá crear un mercado de 2.000 millones de personas, casi una cuarta parte del PIB mundial. Y lo que es más importante, proporcionará a Europa una ventaja inicial con uno de los continentes más dinámicos y de más rápido crecimiento del mundo. Bueno, la madre de todos los acuerdos, el que firmaría la Unión Europea con la India. Es un mercado gigantesco, eso sí, quizás una futura superpotencia. ¿En qué ámbitos puede beneficiarse ambas partes con este acuerdo, Pamela? Bueno, creo que marca un punto importante. Tenemos este precedente que ha pasado con Mercosur, que luego tiene que pasar por la aprobación del Parlamento. Eso siempre va a ser un desafío porque, como decía Susanne, es difícil poner de acuerdo a tantos actores. Creo que el tema de la India también tiene que ver con la mirada de la Unión Europea hacia el Asia-Pacífico también, nuevos mercados, nuevos desafíos, pero creo también que no debe descuidar sus socios tradicionales, no debe dejar en paralelo de negociar con distintos países de América Latina. Es una región con muchas oportunidades. No debe cortar el diálogo con Estados Unidos, porque también la India implica otros desafíos. Claro. No todos los habitantes tienen el mismo poder adquisitivo. Hay que tener en consideración también eso. Además, hablas de desafíos, me voy a remitir otra vez a lo que dijo Ezequiel antes, ¿no? Un gran desafío es ponerse de acuerdo entre ellos mismos y no hay un mercado consensual, dijiste, ¿no? No hay reglas económicas homogéneas en los 27 países de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en el contexto de la Unión Europea propiamente tal, hay normas que son, digamos, uniformes. Los temas fitosanitarios, por ejemplo, no es que a cada país se le ocurra, y por eso también con Mercosur ha habido tanta reticencia, porque obviamente los temas fitosanitarios allá no son equiparables a las exigencias de acá.
Claro. Hay dentro de la Unión Europea... Por eso los agricultores son los que tienen la voz más alta en contra de este Mercosur, ¿no? Exacto, pero también dentro del Parlamento es la mitad la que se opuso a esta aprobación, no es una minoría. Claro. Susana, volvemos a este acuerdo de que ha hablado Ursula von der Leyen. ¿Existen esperanzas de que la Unión Europea y la India puedan cerrar ese acuerdo comercial a finales de enero? ¿Qué posibilidades reales hay? Cuéntanos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pamela. Yo creo que va a ser difícil. Quizá se firme, quizá todo vaya bien y estamos otra vez, por segunda vez, ante estos discursos grandilocuentes, un mundo diferente, comercio justo y al final fracasa en el Parlamento, ¿no? Porque yo creo que una vez que lo lograron, también hay que tener en cuenta en el Parlamento Europeo hay un gran frente de partidos y representantes, diputados de centro derecha y de extrema derecha, que son igual de proteccionistas y que tienen una alianza con Donald Trump, ¿no? O si pensamos en un país como Hungría o como Italia, ¿no? Claro. Que están como bastante cercanos a Donald Trump y tienen estas ideas más proteccionistas. Pero bueno, el país más proteccionista quizá del mundo es Francia, ¿no? Y también el mismo Estados Unidos, que ya vamos a ver también qué pasa en Estados Unidos con la reapertura del acuerdo TMEC, ¿no? Con Canadá y con México. Claro. Ya Canadá parece que se está posicionando mucho más fuerte que la Unión Europea en un enfrentamiento potencial, por lo menos verbal, con Donald Trump, ¿no? Claro. El país más proteccionista es Francia. Incluso ayer estábamos escuchando a Macron diciendo tenemos que abrirnos a otros mercados. No sé si es doble cara del presidente francés o ya realmente hay un cambio. No, a ver, Francia es una economía fallida, es una economía que está complicadísima, endeudada con un enorme déficit fiscal y sin gobierno. Ayer Donald Trump está burlándose o bajándole el precio a Macron, le decía, le queda poco en el cargo. Y es cierto, no se pueden poner de acuerdo para sacar un presupuesto. Y desde la extrema izquierda, desde la extrema derecha y la extrema izquierda, boicotean todos los proyectos y hasta tienen ideas muy comunes. Los dos son extremadamente proteccionistas. Claro, bueno, pero estamos viendo la Unión Europea con la mirada, aunque con problemas, con la mirada al Mercosur, con la mirada hacia la India, a China. ¿Es Trump entonces el acelerador de nuevas alianzas globales? Y con esto brevemente terminamos. Yo creo que marca un punto de inflexión, definitivamente. Vale, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Hasta luego.